Muy buenos días, mi nombre es José Luis Elizondo Cantú, soy contador público egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Contaduría Pública. También soy licenciado en Derecho y tengo por ahí algunas maestrías. Pero yo quisiera presentarles inicialmente a la figura principal del libro que me tomó pues, la mayor parte de mi vida investigarla, que en este caso es el considerado padre de la contabilidad, Fray Lucas Pacioli. Fray Lucas Pacioli fue matemático y fue fraile, tenía las dos funciones, y escribió un libro de trigonometría y de contabilidad. Y a mí me tocó, hicieron una traducción al español y me tocó pues, leerlo 3 veces, lo leí 3 veces con el objeto, casi me lo aprendí de memoria, con el objeto de entender lo que realmente Fray Lucas quería dejarnos como un legado en su libro. Y pues intenté recopilar en mi libro, que lo denomino Tributo, del legado azul y blanco de Fray Lucas Pacioli. En realidad, para mí este es un tributo que le rindo a nuestro padre profesional, que es Fray Lucas Pacioli. Y como ustedes verán, el libro se llama Tributo a los legados azul y blanco de Fray Lucas Pacioli. En breve explicaré por qué tratado azul y por qué legado azul, perdón, y por qué legado blanco. Este libro fue editado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en este año de 2018 y lo pueden encontrar directamente en la librería del mismo instituto por internet. Pues me llevó casi 40 años de investigación, y esta investigación inicialmente la hice para mí, pero consideré que era muy egoísta de mi parte no compartirlo a todos los estudiantes y maestros de contaduría pública. Realmente este libro puede servir a todos los estudiantes y contadores prácticamente del mundo, e incluso a otros profesionistas como abogados, médicos, ingenieros, porque es un libro escrito muy sencillo, sin acentos contables. Aborda el aspecto conceptual y por primera vez que yo conozca, porque no conozco otro libro parecido, porque nunca he leído otro libro igual, que habla del porqué de la contabilidad. Todos los libros hablan del cómo, y en todo el mundo se enseña contabilidad en base en el cómo, y esto ha hecho que nuestra materia más importante de nuestra carrera se enseñe de una manera mecánica o de memoria. Y este libro pretende dar una metodología a los maestros para enseñar contabilidad en base en el porqué, bajo una metodología más que de memoria razonada. Yo considero que el enseñar la contabilidad a nivel mundial con base en el cómo nos ha hecho daño profesional, porque nos ha hecho expertos en memoria, pero nos ha perjudicado porque no nos enseñan a razonar. Aunque el raciocinio es una particularidad del ser humano, pero también la materia que llevamos debiera ser, nuestro ejercicio profesional debiera ser razonado, y con el tiempo, como se enferma actualmente, pues nos volvemos mecánicos y de memoria, porque realmente aprendemos los asientos ya de memoria y prácticamente no hay un razonamiento en nuestro trabajo diario. Entonces este libro pretende precisamente eso, o sea, que nos enseñen a razonar el porqué de los asientos contables, el porqué de la contabilidad, y los alumnos practiquen más el razonamiento que la memoria. ¿Por qué se le llama legado azul? Fray Lucas Pacioli es considerado como el padre de la contabilidad, no porque sea el primer libro de contabilidad que se haya escrito, sino fue el primer libro impreso que hubo en el mundo, porque apenas se acaba de inventar 50 años antes la imprenta por Gutenberg, y en Inglaterra se emitieron solamente 2 libros, el de Fray Lucas Pacioli sobre trigonometría y contabilidad,
y el libro de Copérnico que habla sobre el planeta azul. La Universidad Iberoamericana, homologando la importancia del libro de Fray Lucas con el de Copérnico, le llamó a la parte técnica del libro, a la parte contable y de trigonometría, le llamó el legado azul para homologarlo a la importancia del libro de Copérnico sobre el planeta azul. Entonces, la parte azul, lo que en el libro se considera como el legado azul, se refiere principalmente a la parte técnica, a la parte de trigonometría y en el caso de nuestro libro, prácticamente a la parte contable. Adicionalmente, ¿por qué hacemos mención del legado blanco? Cuando yo leí el libro de Fray Lucas Pacioli, me interesó mucho la parte técnica, pero me di cuenta que en un libro de Fray Lucas, siendo del siglo XV, hace ya más de 500 años, Fray Lucas aborda necesariamente, se refleja su parte de matemático, resalta en la parte técnica contable y de trigonometría, pero la parte blanca él no puede considerarla porque él como fraile nos da muchos consejos o principios o postulados para ser mejor persona y mejor profesionista. Entonces, para ser mejor persona y mejor profesionista, y son postulados dirigidos a ser mejores personas, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Y por eso yo escribí un artículo que viene inmerso dentro del libro que se llama El legado blanco y el legado azul de Fray Lucas Pacioli. Y en la parte azul pues abordo la parte técnica y en la parte blanca manejo como unos 12 o 14 principios que maneja Fray Lucas Pacioli que más adelante vamos a enunciar de manera más amplia. Por ejemplo, en el legado azul, como guisa de ejemplo, habla del principio de la información. Fray Lucas desde el siglo XV decía que la contabilidad es un registro de las operaciones de la empresa y que en aquel entonces el tenedor de libros debería preparar información para ayudarle al empresario, que era la profesión más difícil para tomar decisiones, porque el empresario siempre tenía su mente lleno de pendientes y el empresario siempre tomaba decisiones con base en los asesores y que por lo tanto en aquel entonces los expertos en contabilidad debieran de preparar información para la toma de decisiones en las empresas. Otro principio que me parece muy importante y que se ha perdido es el principio del valor jurídico. Fray Lucas decía que todo profesionista tiene su responsabilidad y su objetivo dentro de su área. Y él decía que en aquel entonces los contadores tenían que ver el registro de las operaciones no como un simple registro, sino como un hecho de fe de que la operación fue realizada y que con el conocimiento o la conciencia plena de que había efectos jurídicos. Y el principio de la legibilidad, él hablaba de que el contador tiene que ser diligente, no negligente, y que su registro contable no debe de estar ni rayado, ni tachado, ni enmendado, sino que debe ser pulcro, debe ser diligente, debe ser cuidadoso en su trabajo y en sus registros. Por ejemplo, en lo que se refiere a la parte blanca, el legado blanco, como les mencionaba, se llama blanco porque es la parte intrínseca, el sentimiento de Fray Lucas como sacerdote, en su ánimo de transmitir el que seamos mejores personas y mejores profesionistas. Por ejemplo, es muy encomiable que desde el siglo XV, imagínense ustedes, él hablaba del principio del respeto a la profesión, que mucho se ha perdido a través del tiempo. Él hablaba de que los contadores de aquel tiempo no debieran de criticar a otros profesionistas, porque eso hacía un daño letal a la profesión como tal y la desprestigiaba. Y él decía que ningún contador debe hablar mal de otro,
porque esto, lejos de causar prestigio, causa desprestigio a la profesión. Y yo le llamé en mi artículo el principio del respeto a la profesión. Me llama la atención que desde el siglo XV, donde habla su libro, habla una parte de que los contadores deben ayudar a las empresas a pagar correctamente sus impuestos. O sea, que no era correcto que el contador estuviera en contubernio con el empresario para no pagar los impuestos. Porque Fray Lucas decía que pagar los impuestos es bueno porque es para sufragar el gasto público y que ningún contador debiera prestarse a no pagar impuestos o fomentar el no hacerlo. Creo que esto ya estamos de acuerdo que puede tener muchas interpretaciones y que puede haber muchos fundamentos por el cual se pueden ahorrar impuestos, pero dentro de un marco conceptual jurídico. Él se refería obviamente a un marco que no estuviera totalmente dentro del marco jurídico que corresponda. Adicionalmente hablaba de la misión de la profesión, que como decíamos anteriormente, pues es muy importante. Él decía que ser empresario es más difícil que ser abogado y que ser doctor, y que ser empresario es muy complejo porque tiene que tomar muchas decisiones, y pues el contador era una persona pues muy importante en la vida del empresario para apoyarlo en su ejercicio como empresario. También es de llamar la atención que en el libro de Fray Lucas Pacioli, que como les dije leí, encontré la parte mística de él como sacerdote. Y hay un principio que yo le llamo el principio de la tenebra de la competencia. Él maneja en su libro que todas las empresas están sujetas a envidia de la competencia y que todos los negocios están sujetos a una vibra negativa. Entonces él sugería protegerse de esa tenebra de la competencia, y él da una frase que incluso aquí en el despacho nuestro la utilizamos, y algunos clientes también. Él sugería que utilizáramos una frase en el primer documento que expidiera la empresa, y que esta frase es la siguiente. Él decía: en el nombre de Cristo Jesús, las operaciones de hoy serán las siguientes. Y él decía que con esa frase prácticamente se cubría la tenebra de la competencia. Y él sugería adicionalmente respaldar la contabilidad con la palabra Jesús. O sea, él vinculaba la contabilidad con la religión. Y en todos los libros contables, por ejemplo en el libro diario o en el libro mayor de las empresas, se ponía una cruz en la pasta de lado a lado. Y esa cruz, él decía que si tú ponías una cruz en la pasta, iba a proteger todas las operaciones, principalmente en los tres libros, el diario, el mayor y el de inventarios y balances. Él decía: pongan una cruz en la pasta del libro para que todas las operaciones que se registren ahí contablemente queden protegidas. Y no contento con eso, todavía sugería que dentro del mayor, ya clasificadas por cuentas, en la cuenta de bancos, clientes, cuentas de activo y de pasivo, de capital y resultados, en cada una de ellas arriba se pusiera la palabra Jesús. Por ejemplo, en la cuenta de bancos se abría la página en el mayor para bancos, de debe y haber, pero antes de bancos, en la parte de arriba iba, o caja, ¿no? En su caso, iba la palabra Jesús. En equipo de transporte, Jesús. En equipo de oficina, arriba era Jesús. Y en todas las cuentas era Jesús. Esa era la manera de, con la frase inicial, la cruz en los libros y posteriormente la palabra Jesús en cada una de las cuentas contables, pues prácticamente era una cobertura excelente para protegerse de la tenebra de la competencia. Entonces, desafortunadamente, esa parte mística ha desaparecido, pero pues no está de menos que alguien que esté muy apegado, que sea empresario y que esté apegado a la cuestión religiosa, pues vuelva a incorporar todo esto. Cuando menos nosotros la frase la conservamos, y creo que esa frase tengo ya más de 15 años de estarla utilizando. Toda la gente de la administración en el primer documento pone esa frase:
y me he sentido protegido todos estos años, ¿verdad? Porque pues, también yo soy católico y creo, y esa frase la tomé como nuestra y la hemos utilizado pues, prácticamente por muchos años. En contabilidad siempre nos presentan una cuenta T, que es la base, es el registro esquemático más sencillo para el registro de las operaciones en contabilidad. Entonces, en el pizarrón, lo primero que vemos los estudiantes de contabilidad es un esquema que parece una T. Cuando uno pregunta de dónde viene esa cuenta T, pues nadie sabe y difícil dar la respuesta. Sin embargo, yo en el libro de Fray Lucas Pacioli encontré que Fray Lucas, pues como era contador y era sacerdote, el libro diario y el libro mayor lo diseñó de acuerdo con el signo de la cruz. O sea que la cuenta T que se usa en contabilidad tiene su raíz, tiene su esencia propiamente en la cruz de Jesús. Entonces, el origen de la cuenta T es el signo de la cruz. Y este libro explica cuál es el origen de la cuenta T, que es lo que estoy explicando. Pero también de la misma manera explica todos los conceptos que en algún momento preguntamos y nunca tuvieron respuesta. Y que han preguntado por siglos y siglos muchos estudiantes las mismas preguntas y que por siglos y siglos los maestros no han dado respuesta, porque siempre se ha enseñado en el cómo y no en el por qué. En este libro vamos a poder encontrar, y vamos a explicar más adelante, muchas incógnitas o muchas dudas que quedaron cuando eran estudiantes y que incluso después de muchos años de ser profesionistas aún siguen con esa inquietud y ese bloqueo mental de que nunca supimos el porqué. Este libro precisamente pretende rescatar las esencias y raíces y pretende conservar el cómo, seguir respetando el cómo, pero que los estudiantes y maestros, empresarios y demás profesionistas sepan el porqué de la contabilidad. Es un libro muy sencillo porque no hay asientos contables. Es como una novela donde el alumno le pregunta al maestro Fray Lucas Pacioli la inquietud, las preguntas que nunca han tenido respuestas, y el maestro y padre de la contabilidad dan de una manera sencilla y muy clara el porqué. Entonces nosotros pensamos que este libro puede ser el inicio de una nueva enseñanza donde las preguntas que hacen los alumnos no queden insatisfechas y por primera vez tengamos elementos de sustancia para poder explicar el porqué. Y también esto, como les digo, va a servir pues, no solamente a los contadores, sino este libro puede servir a jueces, secretarios, médicos, ingenieros, empresarios, amas de casa o a cualquier persona que quiere tener una idea de la contabilidad. Ahorita vamos a ver que la contabilidad pues, debe ser para todos. O sea, todas las personas deben de tener su propia contabilidad porque tienen su propio patrimonio y todos deberíamos de tener control sobre nuestro patrimonio, que es el inicio propiamente. Por eso es necesario, por eso en todas las facultades, todas las profesiones se da contabilidad, pero normalmente no se enseña porque a los demás profesionistas se les sigue enseñando como el cómo, sin explicación. Y los alumnos, y a veces los contadores no entendemos el cómo, pues menos otros profesionistas. Entonces, este libro llega para dar respuesta a eso. Una de las diferencias que hay entre ciencia y técnica es que las técnicas se caracterizan por no tener esencia y raíz, y mientras que todas las ciencias tienen ciencia y raíz. Este libro hace un esfuerzo por primera vez para rescatar las esencias y las raíces de la contabilidad, los porqués. Y pretende, ¿por qué no decir que nuestra profesión o nuestra querida profesión o la materia de nuestra querida profesión de la contabilidad deje de ser una técnica para convertirse en una ciencia? Porque en este libro rescatamos las esencias y raíces de la contabilidad. La enseñanza basada en el cómo y no en el por qué. Es muy sin querer hablar mal de nuestra profesión, pero la verdad es que es muy lamentable
que en todos los países del mundo, incluso en los países que son la meca de la profesión, como es Italia, donde nació propiamente el libro de Fray Luca Specioli, o en Francia, que el tratado de aspectos mercantiles de las empresas abordaron por primera vez la exigencia de la contabilidad en Francia. Por ejemplo, el antecedente más antiguo de exigencia de llevar contabilidad lo podemos encontrar en el derecho mercantil de Francia en el siglo XIV, un siglo antes del libro de Fray Luca Specioli. Y allí encontramos que por primera vez en Francia se exige a los bancos a llevar contabilidad a base de debe y a base de haber, ¿sí? Y aún en esos países como Francia y Italia, que fue la cuna de la contabilidad y donde nació el padre de la contabilidad y donde se editó el primer libro de contabilidad, se sigue llevando contabilidad en base en el cómo. Entonces los principales países, que son Italia, Francia y España, se sigue enseñando contabilidad en base en el cómo, no en el por qué. En el código napoleónico francés, cuando Francia, o sea, ¿cómo llegó a México el debe y el haber? Yo cuando era estudiante, me hice siempre la pregunta, ¿por qué si Fray Lucas manejó débito y crédito, por qué en México era debe y haber? Y en Estados Unidos, traducido al inglés, era de acuerdo con la escuela italiana de Fray Lucas, era debit y credit. Y en México era, todavía para hacerlo más complejo, era debe y haber. Y le preguntamos a los maestros por qué debe y por qué haber, y nunca nos daban una respuesta. Nos decían, no tiene significado. Y yo me quedé con esa duda toda la vida. Y créanme lo que me tardé como, fui hilando, fui siempre interesado por leer libros o artículos que hablaran sobre estos temas. Y me costó 30 años para hilar este aspecto y lo vamos a abordar más adelante. Nuestra terminología contable en México y en los países latinoamericanos no proviene de la escuela italiana de débito y crédito, sino de debe y haber, que es de la escuela francesa. La enseñanza del cómo y no en el por qué nos ha llevado de que vamos aprendiendo todos los conceptos de contabilidad de memoria. Y realmente a veces los maestros no nos dan una explicación de la definición, sino solamente la aprendemos de memoria, porque a ellos se las han enseñado de la misma manera. Y hay conceptos, vamos a ver más adelante, tan sencillos que a un contador le podemos hacer una pregunta y nos puede dar la respuesta rápida como la aprendió. Pero cuando lo cuestionamos y lo forzamos un poquito a razonar, como que en automático pues nos damos cuenta que no hay respuestas, porque nunca se las enseñaron. Y el estudiante jamás hizo un esfuerzo tampoco por entender la esencia de la definición. Por ejemplo, todo el mundo a todo contador se le puede preguntar o estudiante, ¿qué es contabilidad? Y nos va a dar una respuesta rápida, tal vez con algunas diferencias, pero todas van a ser las mismas. Y por ejemplo nos van a decir que la contabilidad es un registro sistemático, ordenado, cronológico de las operaciones económicas de un ente económico para captar sus efectos económicos y jurídicos y clasificar esta información para efectos de tomar decisiones. Pero cuando a un contador le decimos, bueno, no me dé la definición, sino dame, o sea, la palabra contabilidad, ¿cuál es su origen? ¿De dónde viene la palabra contabilidad? Y difícilmente un contador nos va a dar la respuesta, porque nunca le enseñaron, nunca lo inquietaron del por qué, nada más le enseñaron el cómo, pero no le inquietaron en el por qué. Entonces si le preguntan, oye, a ver, dame el origen de la contabilidad, las raíces, ¿verdad? Normalmente no las saben. Entonces este libro pretende, precisamente desde ahí, desde el término de contabilidad, explicarle al alumno de dónde viene la palabra contabilidad
Y cuando ya a un estudiante o a un profesionista de la contaduría le pregunten cuál es el origen de la palabra contabilidad, sepamos la respuesta. Y la respuesta es que contabilidad viene de computare, que significa llevar cuenta y razón. O sea, llevar información clasificada, llevar cuenta y luego utilizar esa información con raciocinio para informar a los terceros. Entonces la palabra viene computare, que significa llevar cuenta y razón. Fíjense, una de las definiciones más hermosas para mí de contabilidad es la de Goethe. Goethe dice, es una de las invenciones más hermosas del hombre. Fíjense hasta dónde y Goethe pues en parte fue poeta. Dice que la contabilidad es de las invenciones más importantes del hombre. Y no cabe duda, porque esta es una herramienta, una metodología que se usa en todo el mundo para todos los efectos. Y la definición más corta o más simplificada de contabilidad es llevar cuenta y razón. Esa es la definición más. Y para mí la más hermosa de las definiciones de contabilidad desde un punto de vista técnico es de Montgomery, que dice, la contabilidad es el lenguaje financiero de las empresas. O sea, la contabilidad es el lenguaje, es el lenguaje universal, el que nos indica y nos informa sobre el estatus financiero de las empresas. En un programa de televisión se me preguntó cuál era el inicio, el antecedente de la contabilidad. Y yo ahí realmente dije, pues es una pregunta compleja que me sorprendió. Pero di una respuesta, creo que Diosito me iluminó, y dije, la contabilidad surgió cuando Adán le dijo a Eva, somos dos. Y cuando nació el primer hijo de Adán y Eva le dijo, Adán, somos tres. O Adán le dijo a Eva, somos tres. Y Eva le dijo a Adán, con toda seguridad, porque Eva yo creo que estaba designada para ser fiscalista, no somos tres, seguimos siendo dos, porque tú y yo somos uno mismo. Esta fue la respuesta que di en ese momento. Vamos a ver los motivos de llevar contabilidad. El primer motivo, fíjense ahora, cuando hablamos de contabilidad, tenemos que tener mucho cuidado en no entender que la contabilidad es solamente el lenguaje financiero de las empresas o el lenguaje universal de las empresas. No. La palabra contabilidad, cuando hablamos de cuenta y razón, es que todo lo que sea cuenta y razón, aunque no sea el lenguaje financiero de las empresas, es contabilidad. Por ejemplo, si las mujeres dicen, tengo 20 pares de zapatos, cuando el hombre dice, he tenido 15 novias, eso es contabilidad, ¿verdad? Entonces todo es contabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se lleva contabilidad? ¿Para qué se lleva cuenta y razón? Los primeros antecedentes, el libro menciona que es por cuestión de inmortalidad y trascender. Las personas, la gente lleva contabilidad para efectos de la inmortalidad y trascender. ¿Cuáles son los primeros antecedentes? Cuando en el mundo existían los nómadas, los que viajaban de un lugar a otro y no se sentaban en un lugar fijo porque había carencias en las regiones geográficas. Entonces los nómadas cuando llegaban a otra región se enfrentaban a otras tribus y obviamente se peleaban por la zona, y entonces los guerreros llevaban anotaciones en libros o en piedras de los guerreros que habían vencido. Para eso fortalecer su ego, satisfacer su ego y precisamente ir indicando y quedar a la posteridad como un buen guerrero y pasar a la inmortalidad y a trascender. Algo así como el personaje de Aquiles. Entonces, la primera causa de llevar contabilidad es pasar a la inmortalidad y trascender. La segunda es llevar cuenta y razón
¿Para qué se lleva cuenta y razón? Por ejemplo, los primeros antecedentes es que los nómadas en los árboles o en las piedras o en las lomas, en las partes rupestres, dibujaban, por ejemplo, árboles, frutos, lagos, para indicar, para ayudar a los que venían atrás de ellos o cuando volvieran a pasar por ahí, ubicaran qué tipo de frutos había en esa región, qué tipo de animales había en esa región, qué tipo de enemigos había en esa región, o qué tipo de acuíferos o de lagos o manantiales había para efectos de sobrevivir e instalarse en esa zona. Entonces, el llevar cuenta y razón siempre ha servido para tomar decisiones. Y ya desde esos, es más, hay antecedentes anteriores a todo esto en tablas de arcilla, donde se llevaba cuenta y razón para ser inmortales, para trascender, para informar a los que venían atrás o a los que venían a futuro o a ellos mismos cuando volvían a pasar por ahí, ¿verdad? Y la tercera es para demostrar propiedad. Ahorita vamos a ver más adelante que en la contabilidad se registran los activos, que son bienes y derechos. Todas las empresas, todas las personas que tenemos activos, y hablando de propiedad, tenemos o bienes o derechos. Y precisamente estos son, hay títulos de propiedad sobre bienes, hay títulos de propiedad sobre derechos, y la contabilidad lleva precisamente cuenta y razón de esos bienes y de esos derechos para efectos de sustentar y hacer presunción y legitimización de que somos propietarios de tal o cual bien o de tal o cual derecho. Vamos a hablar de aquí en adelante de la esencia de todos de lo que es el corazón, de lo que es la terminología contable, que solamente se nos ha explicado lamentablemente el cómo y no el por qué. Entonces, este libro, como les digo, pretende explicar eso, y voy a explicar desde el concepto más básico de la contabilidad, que es el concepto de debe y haber. Vamos a decir, todo el mundo, a todos los estudiantes de contabilidad, todos los contadores y algunos otros estudiantes de otras profesiones, se nos ha enseñado la cuenta T, de la que hablamos anteriormente. Y nos dicen que la parte izquierda de la cuenta se llama debe y que la parte derecha de la cuenta se llama haber. Yo pregunté al maestro, porque siempre me interesó el por qué. ¿Por qué se llamaba debe y por qué se llamaba haber? Y el maestro me dijo, mire compañero, no, eso no tiene significado. O sea, perdón, pero no tiene significado. El debe es como si fuera frijol y haber es como si fuera maíz. Entonces, para los efectos es lo mismo, no tiene significado. Pero no es posible tal respuesta, porque en la vida, en la profesión y en todos los aspectos, todo tiene una explicación. Las cosas no existen sin un porqué. O sea, las cosas existen por un cómo y un porqué. Pero no podemos decir que ahí está el debe y el haber y que no hay ninguna explicación. Y fíjense, la verdad es que yo no conozco ningún libro que hable de dónde, por qué debe, por qué haber. Se puede hacer una encuesta entre los contadores del mundo y no sé cuántos van a saber. Pero yo que he hecho una investigación desde hace más de 30 años, la primera experiencia que tuve en visualizar el origen del debe y el haber, la tuve cuando estudié Derecho, en un libro de Derecho Romano, donde en el libro de Derecho Romano se hablaba de la institución de crédito. Usted sabe que el derecho romano es la meca o la cuna de todo el derecho. Y ahí se hablaba de una institución llamada relación de crédito. Los romanos instituyeron que en la relación de crédito siempre hay un acreedor, que es la persona que presta un bien o un servicio y es el que tiene el derecho de cobrar. Y que por otra parte hay un deudor que recibe un bien o un servicio y tiene la obligación de pagar a un monto definido por las partes contratantes o bien más una tasa de interés si se prolonga o se difiere el pago. Entonces, en una relación de crédito siempre hay un deudor y un acreedor. En italiano,
que prácticamente pues, es la lengua del padre de contabilidad, pues ahí es donde surgió por primera vez la luz de este concepto, porque en italiano la palabra débito viene de deuda, y con una R más, debitor significa deudor. Y la palabra crédito en italiano significa derecho, y con una R, creditor significa acreedor. La contabilidad tiene, la piedra angular de la contabilidad, tiene sus antecedentes en el derecho romano, precisamente en esta institución llamada relación de crédito, donde hay un deudor y donde hay un acreedor. Y el debe precisamente viene de la palabra deuda, viene de débito, que significa deuda, y la palabra crédito o la palabra haber viene precisamente de crédito o derecho o de acreedor. Entonces el debe le corresponde al deudor y el crédito o el haber le corresponde al acreedor. De tal manera que si el debe le corresponde al deudor es porque el deudor tiene una deuda, y si el crédito le corresponde al acreedor o el haber es porque el acreedor tiene un derecho sobre el deudor. Entonces ahí fue el primer antecedente, y ese artículo viene aquí, donde en este libro donde se llama Fray Lucas Pacioli no se equivocó. Entonces, sin embargo, ahí fue mi primer antecedente. Después hay otro artículo del legado blanco y el legado azul sobre Fray Lucas Pacioli, y luego después de muchos años escribí el artículo cumbre, que creo que explica de manera abundante el origen del debe y el haber, y ese artículo viene en el libro y se llama Maestro, ¿por qué debe? Maestro, ¿por qué haber? Más de un siglo sin respuesta, nadie sabe, nadie supo. Y aquí el antecedente es que encontré en un libro que se llama Contabilidad Pacioliana, fue el que me dio, vamos a decir, una pauta o una luz en el camino, después de las investigaciones que había hecho, porque el autor decía, es un investigador, decía que la palabra haber, viene de acción, y que posiblemente era de origen francés, aunque tal vez el origen era inglés, porque Inglaterra dominó a Francia por más de 100 años. Y eso fue lo que me dio en pauta para investigar con una persona que tuviera dominio del francés. Le pregunté si existía debe y haber en francés, y me dijo, claro que sí, José Luis. La palabra debe viene del francés devoir, que se pronuncia así, algo así como devoir. Y la palabra haber viene de avoir, que se pronuncia avoir, que significa derecho. Y en francés, la palabra haber es para el tercero, y para que el tercero leyera yo tengo un derecho, y el devoir o el debe era para que el deudor leyera yo debo. Entonces, el primer antecedente que encontré en derecho francés fue en las disposiciones de derecho mercantil de Francia, en donde al menos yo no he encontrado un antecedente más antiguo que data del siglo XIV, donde se decía, se obligaba en el Código Mercantil de Francia. Por primera vez la contabilidad no se obligó a llevar contabilidad a las empresas, sino por primera vez la contabilidad se obligó a llevarla a los bancos, no a las empresas. ¿Y por qué a los bancos? Porque los bancos eran una actividad pública, porque los bancos tomaban dinero de terceros, y ese dinero tercero que no era del banco lo utilizaba para prestarle a terceros que eran los deudores. Entonces, como era una función era una función de interés público, porque se usaba dinero, y ustedes sabemos que siempre ha habido hasta la fecha fraudes. Entonces, la autoridad siempre ha tenido la intención de regular esta actividad, y desde entonces, del siglo XIV, es el primer antecedente. Pero ojo, la contabilidad no se obligó por primera vez a llevar contabilidad a las empresas. O sea, no fue a las empresas a las que se obligó a llevar contabilidad. Se obligó a llevar contabilidad a los bancos. Y ojo, no llevar contabilidad del banco, sino que el banco llevara contabilidad de los terceros. La contabilidad era para informar a terceros, no para informar al banco. El banco tenía obligación de abrir un haber o un avoir
para que el inversionista que invirtiera en la empresa dijera, yo tengo una inversión en el banco, un derecho por cobrar una inversión en el banco. Y el banco tenía a la vez la obligación de pagar un interés por esa inversión del inversionista. Y también le obligó al banco a abrir una contabilidad de debe para el tercero, para que si el banco le prestaba a un tercero, el tercero leyera un debe que significa yo debo al banco por un préstamo que me hizo. Entonces el antecedente en la contabilidad del surgimiento en Francia de la escuela francesa surgió a los bancos y surgió como debe y haber, no como débito y crédito que nació en Italia. Esta es la famosa escuela francesa de la cual prácticamente México y los países latinoamericanos, es por eso que no tenemos débito y crédito, como en Estados Unidos, que sí toma la escuela italiana de Fray Lucas Pacioli de débito y crédito. Sino nosotros, yo cuando era estudiante yo me pregunté, oye, de por sí no entendemos lo de débito y crédito y luego ahora nos ponen otra situación de debe y haber, pues todavía más complicado, ¿verdad? Y es que pues no había ese conocimiento de que era debe y haber porque era precisamente la escuela francesa. ¿Cómo llegó a México y a los países latinoamericanos el debe y el haber? El debe y el haber, escuela francesa, debe y haber, llegó a México y a los países latinoamericanos. Fue cuando Napoleón dominó a España y entonces Francia implementó en España y a través de un decreto en la ciudad de Bilbao, por eso se le llama el decreto de Bilbao, todas las disposiciones mercantiles se las trajo a España a través del Tratado de Bilbao. Cuando España tuvo injerencia o tuvo poder en México y en los países latinoamericanos, todo el Tratado de Bilbao, antes del Código de Comercio y antes del Código de Fiscal, el antecedente es el Tratado de Bilbao, que se trajo a México y a todos los países latinoamericanos en el idioma español, exactamente con el concepto de debe y haber. Entonces, el concepto de debe y haber, debemos de entender de manera muy clara que no deviene de la escuela italiana, sino deviene de la escuela francesa. En Estados Unidos sí está muy claro que el antecedente de la escuela italiana, debit y credit, de la institución del derecho romano, en italiano de débito y crédito. Y nuestra contabilidad en México y en los países latinoamericanos proviene de avoir o avoir, que es derecho, y devoir o se usa devoir, que significa debe. Esos son precisamente los antecedentes en este sentido. Vamos a abordar la fórmula universal de contabilidad. La fórmula universal de contabilidad es activo es igual a pasivo más capital, donde activos son bienes y derechos, pasivos son deudas y capital pues es el remanente de los activos que queda propiamente en propiedad del inversionista o del capitalista. En todos los libros de contabilidad se nos dice que los activos, se nos da la definición del cómo y dicen el activo son bienes y derechos, los pasivos son deudas y el capital es el capital neto o la parte de la inversión de los accionistas o socios en la empresa, de los activos, prácticamente de los activos que están involucrados. Hasta ahí llegan las definiciones en todos los libros de contabilidad. Pero si le preguntamos a un maestro o a un alumno o a un contador, o sea, no quiero que me des la definición de activo, de que activos son bienes y derechos, quiero que me digas cómo surgió la palabra activo. Y no quiero que me digas que pasivos son obligaciones o deudas. Quiero que me digas cuándo nació la palabra pasivo y qué significa pasivo y qué significa activo. ¿Por qué activo? ¿Por qué no se le llama de otra manera? ¿O por qué pasivo? ¿Por qué no se le llama de otra manera? O que capital son las inversiones de los accionistas o socios, pero no me digas la definición. Dime cómo surgió la palabra capital. O sea, ¿cuál es la raíz, la esencia de la palabra activo, de la palabra pasivo y de la palabra capital? No nos podemos conformar con el cómo, sino es muy importante investigar el por qué.
Entonces también, pues, parte de lo que me puse a investigar, aparte del debe y el haber, es el significado de activo, de pasivo y de capital. Y en todos los libros de contabilidad, lo primero que vemos es la fórmula universal, activo es igual a pasivo más capital. Pero no nos dicen cómo llegamos a esa fórmula o cómo se fue conformando a través del tiempo. Entonces este libro pretende explicar exactamente, no solamente la fórmula activo es igual a pasivo más capital y cuál fue su origen, sino aquí lo que pretendemos es ver el proceso, los cambios, las transformaciones que fue sufriendo la contabilidad a través de los diversos tiempos de la existencia de los seres humanos y cómo se fue gestando, así como vimos cómo se gestó la contabilidad en los nómadas, en las primeras raza humana de los nómadas, cómo se fue virtiendo la contabilidad. Así queremos ver cómo, qué efecto sucedió en la época feudal, o cuando nació el crédito, o cuando Napoleón reformó y modificó y actualizó y modernizó el derecho francés, hasta llegar a la fórmula de activos igual a pasivo más capital. Y luego decir, oye, ¿y dónde se gestó el activo? ¿Dónde se gestó el pasivo? ¿Dónde se gestó el capital? Entonces voy a empezar a explicar este concepto. Vamos a iniciar a explicar cómo se gestó o cómo se fue gestando la fórmula universal de activos igual a pasivo más capital. El primer antecedente fue cuando investigué la palabra patrimonio. La palabra patrimonio viene de pater familia, que significa liga familiar. En la época feudal, el feudo era la persona de más edad, de más experiencia, y era el propietario único de todos los bienes, de todas las propiedades. El feudo era dueño de los terrenos, de los animales, de los frutos, y lo más lamentable, era el dueño de los esclavos, incluso era dueño de toda la comunidad. Le pertenecía la vida de todas las personas que formaban su comunidad. Él, a cambio, como era el único propietario de los bienes, les daba esa liga familiar de poder usar o disfrutar esos bienes. Y de ahí viene la palabra patrimonio. Entonces, en ese entonces era exactamente la situación. Entonces, la primera fórmula contable era P de propiedades, donde estaban los terrenos, los frutos, los animales, la vida de los esclavos y la vida de toda la colectividad. Y le pertenecían al señor feudal. Y por otro lado estaba el patrimonio, que era precisamente propiedad única y exclusiva del feudo, y todos los demás solamente podían tener derechos de usar y disfrutar los bienes, siempre y cuando el feudo así se los permitiera. Esa fue, en esa época, la primera fórmula contable. No existía todavía el activo es igual a pasivo más capital. Posteriormente, cuando se gestó, empezó el trueque y se cambiaban productos por productos. Luego se utilizó productos que estaban más ofertados, más ofertados y demandados, como la sal y el oro. Entonces, muchos artículos se pagaban con sal y se pagaban con oro. Posteriormente, hubo un momento en que, por ejemplo, en el libro habla de una persona que le intercambiaban cebollas por tomates, pero un año hubo un frío muy fuerte y los tomates se congelaron. Entonces el de las cebollas le otorgó cebollas al de los tomates, y de los tomates no pudo pagar y se fue hasta el segundo año para pagarle doble. Entonces ahí nació el crédito, nació el acreedor, que en ese caso era el de las cebollas, porque tenía el derecho de cobrar al siguiente año. Y el que se dedicaba a los tomates era deudor porque recibió cebollas y no pudo pagar con tomates. Entonces ahí nació el crédito. Entonces la fórmula, cuando nació el crédito en el mundo, se transformó la fórmula. Y entonces ahí prácticamente la fórmula era P igual a propiedades, igual a P de pasivo o de deudas, porque surgieron las deudas,
y a su vez P de patrimonio. Pero en las propiedades, aparte de existir terrenos y frutos y personas y todo, porque todavía estaba la época feudal, al igual que nació una obligación, también nacieron los derechos. Entonces ya eran propiedades más derechos igual a deudas más patrimonio. Entonces fue cuando se incorporó la relación de crédito en la fórmula contable. Posteriormente vino Juana de Arco. Juana de Arco fue una mujer que soñó cómo liberar a Francia de los 100 años de hegemonía de Inglaterra sobre Francia, y soñó cómo Dios le dio las estrategias de guerra. Se cortó el cabello, era una mujer muy hermosa, sin embargo era güera de ojos azules, sin embargo se cortó el cabello y se vistió de hombre y se puso de guerrero y se proclamó en aras de la liberación con Inglaterra, cosas normales que sucedieron en el pasado, ¿verdad? Entonces ella tenía dos banderas, tenía la bandera de la abolición de la esclavitud y la propiedad privada. Entonces finalmente liberó a Francia de Inglaterra, y Napoleón, cuando modernizó el derecho francés mercantil, tomó de esas banderas que se proclamaron en la Revolución de Juana de Arco, proclamó la propiedad privada y la abolición de la esclavitud. Entonces el primer, vamos a decir, ámbito jurídico surgió en Francia, la abolición de la esclavitud y la propiedad privada. Entonces en ese momento hubo un impacto muy importante en la fórmula contable. Quiere decir que la fórmula contable, cada vez que hay un impacto social, bélico, político, puede en su momento trascender en el cambio y la transformación de la fórmula contable, como es el caso. Porque al abolirse la esclavitud y al hacerse la propiedad privada, ya en la P de propiedades ya no existían los esclavos ni las personas, solamente los terrenos, los frutos, los animales, los derechos, ¿verdad? Pero ya no había ni esclavos ni personas. Luego, el otro impacto fue en el patrimonio, porque si ustedes recordarán, hablamos de que el patrimonio era del feudo nada más. Y a partir de ese momento, el patrimonio ya dejó de ser del feudo para ser de todas las personas. Por eso actualmente, pues todas las personas tenemos un patrimonio, y si no hubiera sido por Juana de Arco y la reforma del derecho francés, pues todavía estuviéramos dependiendo que todo el patrimonio sería del más viejo y del que lidera el grupo, la colectividad. Entonces así es como llegó finalmente a la fórmula de activo esa pasivo más capital. Fue que a las propiedades se les llamó activo, que son bienes y derechos, a las deudas, que es el pasivo, y en lugar de patrimonio, que sigue utilizándose para personas, en contabilidad la palabra patrimonio se sigue utilizando para personas físicas y para personas morales no contribuyentes, no lucrativos, para asociaciones no lucrativas. Pero la palabra capital, ¿cuándo surgió? Cuando surgieron las sociedades mercantiles, para distinguir a los socios o accionistas de la sociedad mercantil, que tiene personalidad jurídica diferente a los socios, surgió la palabra capital. La palabra capital viene o se deriva de la esencia, y sus raíces son cabeza principal, que significa, o su significado es cabeza principal o inversionista o socio, que es el que invierte las decisiones y usa la cabeza para tomar las decisiones dentro de la empresa. De ahí surgió la palabra capital. Y de ahí hasta nuestros tiempos la palabra es activos igual a pasivo más capital. Pero esta es la historia del proceso de la conformación de la fórmula de activos igual a pasivo más capital. Bueno, vamos a ver el origen de la palabra activo igual a pasivo más capital. No solamente en cuanto que el activo son bienes y derechos y el pasivo son deudas y el capital es la inversión del accionista o capitalista, sino vamos a ver, a rescatar la esencia y la raíz. ¿Cuándo surgió la palabra activo? ¿Cuándo surgió la palabra pasivo? ¿Y cuándo surgió la palabra capital? Miren, precisamente decíamos que el antecedente era que la contabilidad se obligó primero a los bancos para terceros. Y precisamente en los bancos es donde, hacia la par que nació la contabilidad y nació el debe y el haber, así nació también la palabra activo, pasivo. Nació precisamente en las operaciones
realizadas por los bancos. Si nosotros estudiamos o analizamos los derechos bancarios en el mundo, vamos a encontrar que los bancos realizan 3 tipos de operaciones: operaciones activas, operaciones pasivas y operaciones neutras. La operación activa tiene su origen, la palabra activo viene de acción de dar. La palabra pasivo viene acción de recibir. ¿Cuándo un banco tiene operaciones pasivas? Un banco tiene una operación pasiva cuando hay un inversionista que tiene dinero en exceso y lo invierte en un banco. ¿Quién es el sujeto activo? El inversionista. ¿Y quién es el sujeto pasivo? El banco, porque recibe una inversión de parte del sujeto activo. Entonces el banco se convierte en el sujeto pasivo cuando recibe. ¿Recibe qué? Una inversión. Entonces se convierte en el sujeto pasivo porque recibe. Entonces ahí fue cuando nació la palabra pasivo. O sea, una empresa, un banco, tiene un pasivo cuando recibe un bien o un servicio de un tercero. ¿Cuándo nació la palabra activo? Precisamente al revés, cuando el banco realiza operaciones activas. ¿Cuándo el banco realiza operaciones activas? Cuando el dinero que recibió de un tercero lo presta a terceras personas. Entonces ahí el banco se convierte en la parte activa, pues es el que otorga el dinero. ¿Y quién se convierte en el pasivo? Pues el deudor, ¿verdad? Entonces la palabra pasivo surge cuando un banco, una persona física, una institución recibe un bien o un servicio o una inversión, de recibir. Entonces ahí se gestó la palabra pasivo, porque por recibir ese bien o servicio o inversión, pues tú tienes una deuda, que es lo que hablamos de la relación de crédito. ¿Y cuándo nació la palabra activo? Precisamente al revés. Cuando tú otorgas, cuando tú das un bien, un servicio o un préstamo, te conviertes en la parte activa y la parte pasiva pues, es la que recibe. Entonces ahí surgió la palabra activo y la palabra pasivo. Tiene su origen en los albores de las instituciones de crédito. ¿Cuál es la actividad de un banco? Un banco recibe dinero de un tercero, es una operación pasiva y paga un interés al inversionista. Y a su vez, la operación activa es cuando presta intereses y a cambio de ese préstamo cobra un interés. El estado de resultados de un banco es la diferencia entre el interés que cobra a la parte deudora y el interés que paga a la parte acreedora. Y por ahí un ajuste de más o de menos por la inflación, por el tipo de inflación que sufren las inversiones y las deudas que debe el banco o que tiene por cobrar. Es como realmente... Entonces, todo el antecedente de la contabilidad está basado precisamente en lo contable. A todos nos enseñan que el balance general se le llama así porque es como una balanza por la partida doble, porque siempre existe activos igual a pasivo más capital y el monto del activo siempre es igual al monto del pasivo más el monto del capital. Siempre hay como una balanza, ¿verdad? Del lado activo un monto como si fuera un plato y el otro plato conformado por el pasivo y el capital, que en suma forman los mismos kilogramos o el mismo monto o los mismos pesos. Por eso se le llama balance, de balanza, también obviamente vinculada con la balanza jurídica en materia de derecho. Así como hay una balanza en materia de derecho, también tenemos una balanza en materia de contabilidad. En contabilidad todos conocemos lo que se llama balance de comprobación y siempre el debe y el haber son exactamente los mismos porque trabajamos a base de partida doble y de cantidades que siempre, en toda operación contable hay un debe y un haber y siempre es por la misma cantidad y hay un deudor y hay un acreedor y hay un acreedor y hay un deudor y entonces todo encuadra en una especie de match que hace un balance que hace sumas iguales. Tratando de demostrar que siempre nos enseñan el cómo y no el por qué, en todas las escuelas se nos enseñan que el balance es un estado que muestra la situación financiera de la empresa y todo a una fecha dada. Si usted le preguntan a un contador, un estudiante, respondemos rápido, el balance general es un estado que muestra la situación financiera a una fecha dada. Pero cuando alguien pregunta, oye, ¿y dónde muestra la situación financiera? Ahí es donde no sabemos dar una respuesta, porque nunca nos enseñan el por qué. Es muy sencillo. El balance muestra la situación financiera porque la palabra finanzas significa
origen y aplicación de recursos. El balance nos da el origen del lado del pasivo y el capital, porque ¿de dónde obtenemos recursos? Del pasivo, que son fuentes externas, deudas que debemos a terceros, y el capital, que son deudas internas que debemos al accionista o al capitalista. ¿De dónde obtenemos fuentes de financiamiento? Cuando adquirimos pasivos, un préstamo, por ejemplo, o un proveedor, o cuando un inversionista invierte dentro de la empresa, le debemos al proveedor, le debemos al acreedor, le debemos al banco y le debemos al socio o accionista. Ese precisamente son los orígenes de dónde obtenemos recursos. Hay otra fuente adicional que a veces es desconocida, que es la desinversión de activos. Cuando tú tienes activos del otro lado y, por ejemplo, cuando vendes un edificio, un terreno, los inventarios, se convierten también en fuentes, que a eso se le llama desinversión de activos. Entonces, las fuentes de recursos son adquisición de pasivos, adquisición de capital o desinversión de activos. Y una vez que tenemos recursos de esas tres fuentes, externas, internas y desinversión de activos, todo ese dinero, todos esos recursos, que es el origen, y en finanzas es origen y aplicación, ya sabemos el origen. ¿Dónde se aplica? Se aplica en activos, cuando tú compras un inventario, cuando compras un carro, cuando compras un equipo reparto. Entonces, la primera aplicación es en adquirir activos, pero también hay otras aplicaciones, porque aparte con los recursos que obtuviste, por ejemplo, con un préstamo bancario, también le puedes pagar no solamente invertir en bienes, sino que puedes pagar otros pasivos, por ejemplo, como es el caso de que a un proveedor adquieres un préstamo bancario y con ese dinero le pagas a un proveedor. Por ejemplo, cuando tú compras una casa, pues puede ser que debas el dinero y pides un préstamo bancario para pagar ese pasivo al constructor. Entonces, también los recursos no solamente sirven para aplicar en compra de bienes, sino también para disminuir pasivos. Y también adicionalmente para disminuir capital. Porque una vez que te invierte el accionista, a veces el accionista te puede decir, oye, necesito mi dinero, necesito que me reembolses. Entonces, con el dinero que hay, por ejemplo, con otro préstamo bancario, le puedes pagar al capitalista su capital porque lo necesita. Entonces, también es una disminución de capital. Entonces, los orígenes pueden ser aumentos de pasivo, aumentos de capital o disminuciones de activo. Y las aplicaciones son aumentos de activo, disminuciones de pasivo y disminuciones de capital. Entonces, el balance muestra la situación financiera de la empresa porque nos indica de dónde obtenemos los recursos y finalmente cómo se aplican. Pero esta explicación nunca nos la dan y entonces cuando tú preguntas, ¿y dónde está? ¿Dónde muestra la situación financiera? Difícilmente te dan una respuesta porque la enseñanza siempre ha sido con base en el cómo y no en el por qué. Vamos a abordar también el estado de resultados. El estado de resultados, como ustedes lo saben, indica cuándo se obtiene dentro del ejercicio una pérdida o una ganancia. Dentro de la norma de información financiera existe un postulado que se le llama el periodo contable. Así como la vida de las personas se divide por años, cuando nacieron hasta el otro año, y se festejan cada año, así las empresas tienen toda su existencia. Si le traducimos en una línea recta, la podemos dividir por ejercicios, y ese ejercicio son de calendario, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, todas las cuentas de resultado o las ganancias o las pérdidas se miden por años. Entonces, todas las cuentas de resultado que son ventas, el costo de ventas, los gastos, los costos financieros, normalmente se acumulan desde el 1 de enero al 31 de diciembre y se hace un corte y las cuentas se cancelan contra la cuenta de utilidad o pérdida del ejercicio y se determina la utilidad o pérdida. En los albores de la contabilidad, estas cuentas de ventas, costos y gastos y costos financieros se llevaban dentro de la cuenta de patrimonio o dentro de la cuenta de capital. Y al final, si el capital era menor de un año a otro, si al final era menor, eso implicaba una pérdida. Y si era mayor, implicaba una utilidad. Pero con el tiempo, los empresarios preguntaron al contador, oye, pues sí me interesa que haya aumentado el capital y pues no me gustó que disminuyera, pero quiero saber cómo. Quiero saber cómo disminuyó el capital o cómo aumentó la utilidad. Entonces fue cuando el estado de resultados surgió como un estado independiente de la cuenta de capital.
Y entonces las cuentas de ventas, costo de ventas, gastos, intereses, en lugar de llevarse dentro de la cuenta de patrimonio, dentro de la cuenta de capital, se independizaron y surgieron cuentas de ventas, costos y gastos. Y de esa manera hasta nuestros tiempos existe un estado de resultados independiente con cuentas acreedoras de ingresos y con cuentas deudoras de costos y gastos, y que finalmente se traducen en la utilidad o pérdida del ejercicio, y esa utilidad o pérdida o utilidad del ejercicio se conecta finalmente con el balance dentro del patrimonio o dentro del capital contable. Creo que el tema crucial de este libro es que este libro, desde el prólogo y el prefacio, indican que tiene la intención de crear o ofrece una nueva metodología, no a base en el cómo, con base en lo que todos conocemos como partida doble, sino este libro pretende una metodología con lo que yo llamo la partida cuatridimensional. O sea, llegué a la conclusión de que había un error ahí, de un eslabón perdido, un error, y es el motivo por el cual la contabilidad se enseña de memoria y no hay un razonamiento, porque desde que se inició la contabilidad hay un error de origen, y ese error de origen yo lo localicé precisamente en el código francés, en el código mercantil francés, cuando se obliga a llevar contabilidad. Nunca se obligó a llevar contabilidad para el banco, sino la obligación de llevar contabilidad es para el tercero. O sea, el enfoque de la obligación de llevar contabilidad no fue para el ente económico, no fue para el banco. La obligación de llevar contabilidad desde un principio, desde los albores, desde el inicio, era llevar contabilidad para terceros. Entonces al banco se le obligaba a llevar una contabilidad de debe y haber para el inversionista y para el deudor, pero no para el banco. Para el banco era por efecto espejo. La contabilidad inicialmente era para terceros y por efecto espejo era para el banco. Si se abría un haber para el inversionista y al tercero le correspondía el haber, entonces al banco le correspondía el debe, que es la deuda. El banco era el deudor, el sujeto pasivo. Y cuando al revés, o sea, cuando realmente se abrió un debe, no era para registrar los derechos del banco, no. El debe era para que el tercero, o sea, el que había pedido un préstamo, el deudor, leyera yo debo. Y si el tercero tiene el debe, entonces el banco debe de tener el haber, ¿sí? Entonces yo lo que yo finalmente visualicé fue que el error fue que el que hizo el primer libro de contabilidad perdió el enfoque a tercero. El que escribió el primer libro de contabilidad pensó que la contabilidad era para el ente económico, y ahí fue un error craso. Hizo la contabilidad como si fuera para el banco, para el ente económico, y se olvidó de que la contabilidad era para el tercero. Entonces, bajo los principios del debe y el haber para el tercero, lo presionó a que fuera el debe y el haber de la empresa. Entonces el estudiante contable, cuando llega y ve que los activos se manejan en el debe, pues no entiende, porque debe es deuda y los activos te dicen, los activos se aumentan en el debe. Y el estudiante que no razona, que no se preocupa por razonar, pues lo acepta. El activo se registra en el debe. Pero el alumno que razona dice, lo primero que dice, oye, espérame, si debe es deuda, ¿por qué ahí se aumentan los activos que son derechos y bienes? No entiendo. Y luego te enseñan, en el haber se aumentan los pasivos. El alumno que no razona se acepta que en el haber se registran los pasivos. Pero el alumno que razona dice, oye, no entiendo por qué el pasivo que son deudas se registran en el haber que son derechos. Entonces ahí entra una confusión tremenda, porque se confunden peras con manzanas y se le da la interpretación al ente económico, siendo que el registro es para la interpretación del tercero, no de la empresa. Entonces, en mi metodología, yo utilizo contabilidad cuatridimensional, donde digo, espérame, el registro contable a nivel del mundo que se nos ha enseñado, que pensamos que es para el ente económico, está equivocado y por eso no lo entendemos, porque está al revés. En realidad, lo correcto es que empecemos a entender el porqué
y entendamos que el registro contable es para el tercero y que por efecto espejo tenemos la contabilidad de la empresa. Entonces yo indico, espérame, la partida doble tradicional, la enseñanza del cosmos, sin un entendimiento, pues así se nos enseñó. Pero ahora es época de entender, es momento de entender el porqué y de entender que el debe no es para registrar el activo de la empresa, es para que el tercero, la contabilidad es para el tercero. Se abre el debe para que el tercero lea yo debo, y por efecto espejo, el haber, el derecho, es del banco. Y el haber se abre para que el tercero lea yo tengo un derecho. Y entonces al banco le corresponde el debe, que es la deuda como sujeto pasivo. Entonces la contabilidad tiene, yo propongo una contabilidad cuatridimensional, donde precisamente retomo ese eslabón perdido del enfoque a tercero, y entonces digo, la contabilidad es para el tercero. Abro un debe que no es para la empresa, es para que el tercero lea yo debo. Y abro un haber para que el tercero lea yo tengo un derecho. Y por efecto espejo, si el debe, la deuda, le corresponde al tercero, el debe le corresponde al tercero, entonces el haber le corresponde al banco o al ente como un tercero. Y si el tercero tiene un haber, un derecho, pues al ente le corresponde un debe, una deuda. Entonces hay cuatro efectos. Entonces en todas las contabilidades se enseña que el debe y el cargo, el débito y el cargo, toda anotación en el debe se le llama débito o cargo, y toda anotación en el haber se le llama abono o crédito. Y los manejan como si fueran cargo y débito un mismo concepto y abono o crédito como un mismo concepto. Y yo explico en mi libro que son 4 términos, son diferentes. Cargo y débito es una cosa y abono o crédito son 2 cosas también. O sea, yo digo, el débito sirve para registrar una deuda y para disminuir esa deuda pues se usa un abono. Y el crédito es para registrar un derecho y el cargo para disminuirlo. Entonces un débito sirve para registrar la deuda del tercero. El crédito sirve para registrar el derecho del tercero. ¿Cómo rebajas la deuda del tercero? Pues con un abono. ¿Y cómo rebajas el derecho de un tercero? ¿Cómo lo disminuyes? Con un cargo. Entonces son 4 conceptos, no 2. Y no es partida doble, que no tiene explicación, sino es partida cuatridimensional, que está razonada. Este libro es una nueva propuesta para enseñar contabilidad en base razonada, no con base en memoria, en el cómo, sino en el por qué. Y propongo no la partida doble, sino la partida cuatridimensional. Y propongo que los 2 términos que se han utilizado como si fueran una sola cosa, cargo, débito y abono, crédito, en realidad explico que son 4 términos. Ojalá y esta propuesta sirva a las nuevas generaciones. Es muy difícil cambiar de una metodología del cómo, que ha sido por milenios, por la misma fuerza de la sinergia, hacer un cambio. Sin embargo, si ojalá y algún día, no sé cuándo, pudiera a través del tiempo, poco a poco, hacerse un cambio y cambiar la metodología, pues yo creo que ya no voy a existir para ver esto. Ojalá y algún día se pueda, pero si no se puede, cuando menos que sirva, aún aunque la metodología actual esté incorrecta, que los alumnos y maestros entiendan de una manera razonada, aunque se siga llevando la contabilidad de la misma fórmula, porque son milenios de años los que se ha llevado esa fórmula. Pero yo aquí llego también a una interpretación, o sea, llego a varias conclusiones. Primero, no es partida doble, es partida cuatridimensional. No son 2 términos contables, son 4. Y adicionalmente esas son las conclusiones principales. Gracias.